bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Terminal Life. En este vídeo vamos a ver tipos recursivos, tipos condicionales y vamos a llevar al siguiente nivel tanto los tipos recursivos como los condicionales para que veáis qué cosas se pueden llegar a hacer. En primer lugar, ¿qué es un tipo recursivo? Pues bueno, si entendéis la recursividad a nivel de programación, no creo que tengáis dificultad para entenderlo, pero en esencia la idea es un tipo que se llama a sí mismo varias veces. Obviamente tiene que tener una condición de salida, si no tenemos un problema. En este caso tenemos un tipo JSON, JSON type lo he llamado. Está aquí todo lo que puede contener un JSON. ¿Qué puede contener? String, number, booleanos, nulo. Y ahora aquí entra la recursividad. Puedes contener un array de estos tipos que tenemos aquí. O sea, de todos estos tipos. Podrías tener un array de ellos. Entonces, pues, JSON type array. También podrías tener un objeto clave valor en el que los valores que tenemos aquí indicado también forme parte de esa clave valor. Por tanto, aquí tienes un objeto con clave de tipo string y valores de tipo JSON type. Y esto es un tipo recursivo, si estáis viendo, estamos llamando al mismo tipo que estamos declarando dentro de los union types que estamos incluyendo dentro del tipo. Esto nos permite hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos algo que sería válido como JSON. Tenemos un array, dos números, un objeto, clave valor, incluso una de las claves tiene un array con string dentro. Todo esto es válido dentro de un JSON, así que nos sirve. Y en vez de tener que declarar toda esa estructura hasta el infinito, simplemente lo hacemos de forma recursiva con esto y ya está. Esto, dependiendo de la versión de TypeScript en la que estéis, aquí abajo podéis ver la que estoy yo, que es la 4.2.2, dependiendo de la versión en la que estéis puede ser que no sea posible porque el tema de los tipos recursivos es algo que se ha ido puliendo en las últimas versiones de TypeScript. Entonces puede ser que de hecho actualmente todavía ciertos tipos recursivos tienen algunos problemas porque se nota que es algo que está un poquillo verde. Podemos decir, ya se puede usar y es muy útil, pero va a haber ocasiones incluso que vas a tener que poner un tsignore porque tú sabes que ese tipo no es no tiene, o sea, tiene una condición de salida y por tanto no es recursivo hasta el infinito, pero aún así TypeScript te advierte como que no. Pero es eso, esto lo van mejorando, de hecho me he dado cuenta porque tenía una versión anterior y me daba algunos errores, he actualizado y automáticamente esos errores han desaparecido, así que se ve que están trabajando en ello fuertemente. Por tanto, en esencia nos quedamos con la idea de lo que es un tipo recursivo, que es un tipo que básicamente se llama a sí mismo X veces, las veces que necesites. Luego aquí he hecho un ejemplo para que viéramos el tema de la condición de salida de un objeto recursivo. En este caso, por ejemplo, bueno, de un tipo recursivo. En este caso queda un tipo que básicamente se forma en base a un tipo genérico que yo le paso y se le hace un intersection type con este objeto que básicamente es prototype. Como imitando un poco así la herencia de prototipos dentro de JavaScript y tal, pues simplemente para que vierais un ejemplo que fuera más o menos familiar a los que uséis JavaScript. Entonces, como veis aquí, la condición, que aquí lo he puesto como exit condition, y básicamente la condición de salida es null. Es decir, si yo dejara simplemente esto así, aquí en la declaración veis que ahora me marca un error porque no le puedo poner null. Y esto básicamente pues tendría que declarar esta estructura aquí dentro. Y luego aquí dentro. Y luego otra vez me pediría el prototipo. Y otra vez me pediría el prototipo. Y así hasta el infinito. Una cosa como la que estamos viendo aquí. ¿Qué ves? Te queda el prototipo, te llama otra vez para que pongas el prototipo, otra vez para que pongas el prototipo y así. ¿Sabes? Y esto no acabaría nunca. Sería una recursividad infinita. Esto es, por ejemplo, una de las cosas que ahora mismo no detecta bien TypeScript. Por ejemplo, en este caso podéis ver que no me está marcando un error. Y aquí claramente se vuelve recursividad infinita, no termina nunca. Para solucionarlo, pues lo que hemos hecho aquí, por ejemplo, pues le ponemos esta condición de salida que es null. Y ya está. Al tener null, pues simplemente llega un momento en que cuando ya nos quiere seguir, pues le pones el prototype como null y listo. Es una estrategia que se puede usar. Aquí en JSON Type, pues podrías hacerlo con string, con number, con boolean. Cualquiera de estos te sirve como condición de salida. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, cualquiera de estos tipos te sirve al final. Aquí este sirve como condición de salida, este también. Entonces no entrarías en una recursividad infinita. Y realmente, pues esto sobre este tipo de tipos recursivos
está perfecto. Más adelante vamos a ver alguna cosita más, pero vamos a dejarlo por ahora aquí, simplemente ir digiriendo el tema de tipos que se usan dentro de esos propios tipos y, como toda la recursividad de la programación, tiene que tener condiciones de salida. Vamos a pasar al siguiente commit, que sería este. Ahora vamos a ver los tipos condicionales. Y aquí he creado un tipo que es parameter by index, que básicamente tú le dices el índice de un parámetro, el primero sería 0, el segundo 1 y así, y te extrae ese parámetro, el tipo de ese parámetro. Por ejemplo, el 0 aquí, en esta función, sería a, que es number. El 1 sería string, el 2 sería string. ¿Entendéis la idea, no? Pues esto básicamente recibe una función y esto se le pone que extienda esta estructura para indicarle que tiene que cumplir con esta estructura, que tiene que ser una función como tal. Explicamos más sobre esto en el crash course que hice de TypeScript, con el tema de los utility types y demás. Por ahora simplemente quedaros con eso, simplemente representamos la estructura de la función. Luego tenemos el índice, y el índice lo que hace es indicar cuál va a ser el parámetro que vas a coger, es decir, si va a coger el primero, el segundo, el tercero, pero obviamente con el índice que sería 0, empieza desde 0, 0, 1, 2, 3. Esto continúa, luego aquí igualamos el tipo, esto podríamos verlo como los parámetros del tipo, que si os es más simple, pues como si fueran los parámetros de una función, pero son tipos. Aquí lo que le indico ya cuando igualamos, si vamos a crear el tipo como tal, le digo f, que es la función, extiende de la estructura de la función, pero en la parte de los argumentos, que de nuevo esto también lo hemos comentado en el crash course de TypeScript, y los utility types, lo que hacemos es infer p, que esto lo que hacemos es que los parámetros de esta función, con esta estructura lo que le decimos es que los parámetros de esta función se almacenen en p. Entonces, ahora en caso de que esta propiedad, esto es un tipo condicional, porque ahora le ponemos el interrogante, que esto sería la condición. Si esta condición se cumple, es decir, que la función extienda de esta estructura y pueda obtener los parámetros sin problema, pues entonces devolvemos el índice específico del parámetro, es decir, p-index, que si nosotros hemos pasado el 0, pues sería 0, si hemos pasado 1, pues sería 1 y así. En caso de que no lo pueda, de que haya algún tipo de problema, devolvería never, porque le pasemos un tipo que sea inválido para este caso o lo que sea. Si vemos, aquí tenemos una función y hemos visto que aquí tenemos parámetros a, b y c, que son number, string y string. Ahora aquí le hemos dicho a, hemos utilizado el tipo de parameters by index. Primero le pasamos la función con type of fn y le decimos que nos traiga el 1. El 1 es un string, que es b. Entonces, si revisamos a, vemos que es un string. Si cogiéramos el 0, vemos que es un number. Y ahora vemos que esto se nos pone en rojo porque dice que el string no es asignable al tipo number, porque esto es un string. Y esto sería un ejemplo de lo que sería un tipo condicional, que básicamente que se realizan con stends. Podríamos verlo como la condición como tal. Bueno, podríamos verlo no, lo es. Lo que pasa es que en vez de ser un if, lo que devuelve aquí true o false sería esta estructura. O sea, el tipo extiende lo que tú quieras ponerle, dependiendo del caso, pues eso te devolvería true o false. Si devuelve true, pues va a la parte del interrogante y ejecuta esto. Si devuelve false, pues va a la parte de los dos puntos y ejecuta esto. Un operador ternario de todos los lenguajes que lo implementan, básicamente. Entonces, vamos a la siguiente parte, que es la que tiene un poco más de chicha, que es la de tipos recursivos, y le subimos el nivel con el tipo drop. Básicamente drop lo que va a hacer es ir sacando de una tupla, como por ejemplo aquí hemos declarado el tipo tupla, con los distintos tipos, pues lo que va a ir es sacando de esa tupla el número de parámetros que nosotros le digamos. Si le decimos 1, pues nos saca el primero, si le decimos 2, nos saca el segundo y así. Y mantiene todo el resto. Pero como veis necesitamos otros tipos auxiliares para poder hacerlo correctamente. En primer lugar tenemos tail. Tail lo que hace, como su nombre indica, es coge todos los parámetros
menos el primero. Es decir, si tú tienes una tupla, por ejemplo esta tupla que tenemos aquí, tail lo que hace es que number fuera y se queda con estos dos. Te devuelve un array con estos dos de aquí. En este caso sería string y string array. Si lo revisamos aquí lo podemos ver, porque literalmente estamos pasando el tipo tupla. Y vemos que el tipo que es A es string y string array cuando le pasamos por tail. Entonces entendéis la idea, ¿no? Porque como drop va a ir eliminando desde el principio todos los parámetros que nosotros le digamos, pues tail es necesario. Necesitamos algo que pueda eliminar el primer parámetro. Y eso sería tail. Head lo que hace es básicamente coger el primer parámetro de una tupla, en este caso el primer tipo, y nos lo devuelve. Si revisamos aquí, podemos ver que nos devuelve number, que es el primer parámetro de esta tupla. O sea, el primer tipo de esta tupla, porque no es un valor como tal. Vamos a revisar estos dos tipos. Si vemos tail, básicamente recibe como primer parámetro un tipo que extiende de un non-array. Y luego aquí ya es cuando realmente hacemos el condicional y le decimos el tipo extiende, le pasamos un array y le decimos un non, es decir, esta estructura, el tipo extiende de esta estructura, es decir, que tiene un primer parámetro y luego el resto de parámetros. Con infer, con esto hacemos el spread operator, que esto es propio de JavaScript como tal, es la misma lógica, y le decimos, oye, todo el resto de parámetros, por eso lo he llamado rest, guárdamelo en rest. Se lo decimos con los 3 puntos y el infer. Entonces le devolvemos el resto de parámetros. Entonces con tail pues se elimina number y nos quedamos con string y string array, que son estos dos de aquí. Esta es la idea básicamente. En caso de que esta estructura se cumpla, devuelve res. En caso de que no, pues devuelve never, que es que ha ido algo mal, el tipo no es de la estructura que nosotros esperábamos. Con head la estructura es similar, pero en vez de hacer el infer aquí, como lo hacíamos en rest, lo hacemos en el primer parámetro, infer h, y devolvemos h. Si no cumple esta estructura, pues never, que sería que ha ido algo mal. Luego tenemos last, que es lo contrario de head, y nos devuelve el último tipo de una tupla. Es decir, en este caso nos devolvería string array. Si vamos a C, que utiliza last, ves que nos devuelve string array. Entonces, si nosotros revisamos aquí, es la misma idea que los dos anteriores. Es la misma idea que los dos anteriores, pero el spread operator lo ponemos al principio con un non-array y inferimos el último. Infer L para que almacene en L ese último parámetro. En caso de que coincida correctamente el tipo que hemos pasado con esta estructura, pues devolvemos ese último parámetro. Sé que para las personas que estén acostumbradas a programar y tal, esto es una forma un poco rara de hacerlo, pero claro, tenemos que utilizar las herramientas que los tipos nos dan. Esto no es exactamente programar como tal. Bueno, sí es programar, pero quiero decir que no tenemos toda la suite de herramientas que tenemos en JavaScript, por ejemplo, a la hora de hacer esto. Los tipos tienen sus limitaciones. Y en caso de que no cumpla con esta estructura, pues devolvemos never. Así que con last devolvemos el último. Ahora, vamos a la chicha, que sería un tipo recursivo condicional. Ojo. Y además, iterado. Básicamente tenemos drop. Drop, como su nombre indica, lo que hace es sacar elementos del array. Si revisamos aquí, en primer lugar recibe size que extends number, es decir, que el tamaño tiene que ser un número, que básicamente va a ser, oye, pues quítame los dos primeros, o quítame el primero, o quítame los tres primeros, lo que la cantidad que les quieras decir que te quite. En segundo lugar, el array como tal, bueno, la tupla, en este caso, a la que queremos quitarle los valores. Y luego necesitamos un último parámetro para poder iterar, que si veis le estamos poniendo por defecto el valor de un array vacío. ¿Por qué necesitamos esto? Pues porque aquí no podemos hacer como en los lenguajes de programación del for e irle sumando uno a un número y ese tipo de cosas no las podemos hacer. Entonces, lo que podemos jugar aquí para hacer como si le sumáramos uno a un número es obtener la longitud de la tupla, que eso sí lo podemos hacer como vemos aquí. Entonces lo que hacemos
es ir añadiendo valores al array indexable y con la longitud, como le añadimos en cada iteración un valor, sabemos cuántas veces se ha iterado. ¿Entendéis el punto? Si hay 5 valores ahí, quiere decir que se ha iterado 5 veces, y si le hemos puesto 5 como size, pues sabes que en ese momento tiene que salirse, que es lo que hacemos aquí. Si indexable length extiende size, es decir, en este caso sería si son iguales, si esto es 5 y esto 5, por decir algo, pues entonces return, que lo que va a hacer es en este tipo que tenemos aquí, va a acceder a la clave return, que simple y llanamente lo que hace es retornar el tipo ya, es decir, el array este que tenemos aquí. Pero, siempre y cuando no se haya cumplido esta condición, en vez de retornar, va a continuar. Que es decir, que va a acceder a esta clave de aquí. ¿Y continuar qué es? Pues este tipo se vuelve a llamar a sí mismo, podemos decir que es como un tail repetido, se vuelve a llamar a sí mismo, pasándose el size, y hace un tail de t, que recordamos que tail lo que hace es quitar el primer valor y se queda con el resto. Y luego le pasamos como último parámetro el que sería el indexable, y lo único que hacemos es pasarle los valores que ya hay en el indexable, con el spread operator los añadimos aquí, y le añadimos unknown. Ya está. Al añadirle unknown lo que estamos añadiendo un valor más al array, y en cada vuelta se va añadiendo un valor más. Si se itera 3 veces habrá 3 valores, y eso nos sirve para saber cuántas iteraciones hemos hecho. Por tanto, en el momento en el que este indexable alcance size, pasa por return y el tipo recursivo termina. Normalmente veo esto escrito con números en plan 0 y 1, lo de continue return, pero yo creo que es mucho más legible ponerle continue return, ¿no? Pienso yo. Si vamos aquí ya a ver exactamente lo que hace drop, aquí lo que estamos haciendo drop y le estamos diciendo, oye, quita 1 de la tupla. 1 ¿qué sería? Pues number, que sería como hacer un tail normal. String y string array quedan, que son estos dos. Aquí le decimos que le quite 2 y ya solo queda string array. ¿Por qué? Porque ha quitado estos dos y solo queda este. Si le decimos que le quite 3, pues ya lo que tenemos es un array vacío, porque solo tenemos 3 valores. Y si le decimos que quite 4, pues nos devuelve never. ¿Por qué? Porque no puede quitar un cuarto, no lo hay. Porque cuando entra en tail ya no cumple esta estructura. Al no cumplir esta estructura te devuelve never. Y en esencia esto es drop. Y esto es un tipo recursivo iterable condicional. Menuda palabreja, ¿verdad? Espero que os haya sido útil. Dale like, comentario, suscribíos. Si queréis ver más tipos complejos de este estilo, me lo podéis dejar en los comentarios y haré más vídeos. Y nada, hasta la próxima.